Es lunes. Son las 2 de la tarde. El mundo ruge afuera. Pero aquí solo se oye el viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo divague consciente del viento y el reloj en Mística Radio. Queremos agradecer a Rodrigo y a Constanza que nos abren siempre la puerta de sus corazones. Bienvenido, Gino. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta locura mística extrasensorial. Porque es extrasensorial también. Sin lugar a dudas que es extrasensorial. Sin lugar a dudas. A ver. Disfrutando aún el programa del lunes pasado, Uh-huh. en el que estuve porque fui convocado. Claro. Desde otra dimensión del tiempo. Desde Barros Blancos. Desde Barros Blancos. Mi saludo a María Aguirre. Ahí va. Gran abrazo. Ya nos veremos las caras. Sí. El año que viene estará nuevamente. Sí. Sin duda. Sin duda. Aparte que quedaron cosas como en el tintero. Es que eso es lo bueno de los invitados que hemos tenido. Todos quedaron de que tienen que volver. Claro, ahí va. Porque tenemos muchas otras cosas de que hablar. Realmente estuvo hermoso Sí, programa. Bueno. Y sin duda, yo estoy cada vez más convencido de que haber vencido el ego Sí, totalmente. es el resultado Sí. de esto. Sí. Que no sabemos, no tenemos idea nunca hacia dónde vamos a ir. No. Y eso cuando decís vos, cuando vences el ego, cuando no le haces caso al ego, o como por decirlo de una manera, también al miedo, porque el ego se alimenta del miedo, nos lleva a lugares insospechados y que pueden ser maravillosos. Siempre me acuerdo de Osho que decía, del otro lado te van a esperar flores, pétalos con aromas maravillosos, pero tenés que animarte. Recuerdo una anécdota que cuenta el actor Will Smith de cuando en una reunión con amigos y con unas copas de más dijeron, vos, mañana lo que tenemos que hacer es saltar en paracaídas, mañana vamos. Y al otro día todo el mundo con una resaca bonita yendo hacia el aeródromo, y llegaron al aeródromo, todos se miraron como diciendo, ¿qué estamos haciendo acá? Respetando una decisión que tomamos en pedo. Sí. Y bueno, Total. y hay que subir al avión y hay que ponerse el traje. Dice, y subí al avión con miedo y resaca y volamos con miedo y resaca, dice, y nos arrimamos a la puerta del avión para saltar con miedo. Dice, y ahí después de saltar me di cuenta que lo más maravilloso de la vida está más allá del miedo. Más allá del miedo. Total. Y eso es de una belleza y profundidad brutal. Sí, me pasó durante mucho tiempo eso de tener la sensación de que la vida te pasa por un costado. Y es cuando no vences el miedo. O no vences, no lo trascendés, mejor dicho.
¿no? Porque te quedas ahí en lo que ya conoces, en el control, Claro. ¿no? Claro. Y bueno, la intensidad de la vida pasa por un costado. Claro, cuando uno deja que el miedo mande, Sí, exacto. ahí es cuando uno comete el error. Y yo pongo el ejemplo siguiente. Siempre, el miedo es un soldadito sin categoría. Ujú. Es un soldadito que va delante del todo avisando si hay enemigos, si el camino está lindo, si hay árboles tirados en la ruta, si hay un campo minado. Claro. Pero está nada más que para avisar si hay peligro. Él no decide las acciones a Claro. seguir. Exacto. No es un comandante. El Ujú. asunto es cuando le damos la categoría de comandante al miedo y lo dejamos que Sí. mande, Sí. ahí estamos fritos, pues no vamos a ir a ningún lado. No. Más que al miedo. Claro, nos vamos a quedar ahí con Nos quedamos miedo, en el miedo. escuchando al miedo sí, sí. al que le dimos el poder de mandar. Y ahí sonamos, fuimos. Sí. Las cosas se hacen y se hacen con miedo. Exacto. Hay que hacerlo Siempre. con Y es miedo, que claro. generalmente cuando uno, por ejemplo, un actor va a subir a un escenario, puede tener mayor o menor experiencia, pero siempre le va a dar miedo antes de subir al escenario. Nuestro primer programa lo hicimos Claro, con miedo, exacto. De atrevidos. De atrevidos nomás. Y hacemos cada programa de atrevido. Con miedo. Y con miedo, pero sin miedo al éxito. Exactamente. Y- Porque somos seductores por naturaleza. Sí, sin duda. Además de perfectos y humildes. Exacto. Y Bueno. sin miedo y con miedo, nos metimos hoy en un tema que no tengo idea cómo lo vamos a seguir después que arranquemos. Pero que tiene que ver con las limitaciones o la paradoja de el lenguaje verbal. Y es una Correcto. paradoja porque cuanto más rico es nuestro lenguaje verbal, más se nos complica comunicarnos y entendernos. Ujú. Sí. Me quedé pensando en un texto ahí que me mandaste en la telepatía, Ajá. que es otra forma de comunicación, Sí. que para sí. nosotros es rarísima. Para el ser humano actual. Es me poco refiero. usual. Poco usual. Pero es como de ciencia ficción para la mayor parte de las personas. Sí, sí. ¿No? Y esto que vos me compartías del vínculo entre la mentira y el habla, Y el lenguaje y el verbal. lenguaje, Sí. el lenguaje verbal. Sí, de todos los lenguajes que usamos para comunicarnos, el lenguaje verbal es el único que tiene la posibilidad de mentir. Ah, Porque en el lenguaje corporal, no hay cómo no. disimular un malestar, un rechazo o una expresión de afecto, de amor, de sorpresa. Sí. El lenguaje corporal es sumamente honesto. Sí. El cuerpo no miente. El cuerpo no miente, correcto. Correcto. El cuerpo no no miente. miente. En todo caso, la que se hace los entreveros es la mente, ¿no? Claro. Pero y después para manipular con palabras, en todo caso. El punto es ese, que usamos el lenguaje verbal de una forma tan retorcida para manipular, Claro. que cuando alguien nos dice algo verbalmente, estamos tratando de interpretar Claro. en vez de escuchar. Ujú. Y la mayoría de nuestros problemas de comunicación Sí. es que nosotros solemos escuchar para responder en vez de escuchar para entender. Claro. Y en eso el lenguaje verbal, cuanto más rico y complejo es, más inútil es
para una comunicación honesta? Sí. Yo creo que es una ley, para mí esa es una ley, que va para todo, me parece, ¿no? Cuanto más complejo es algo, más retorcido es también, Sí. ¿no? Más difícil de llegar a una profundidad y una esencia, ¿no? Lo simple es lo más profundo, siempre, Sí, sí. siempre. Y para el lenguaje es igual. Entonces, ahí es cuando, bueno, empezamos a tomar conciencia del poder que tienen nuestros pensamientos y que se van a traducir en palabras. Ahora, también está este otro lenguaje, que es el lenguaje del corazón. ¿Qué pasa cuando podemos expresar no solo desde la mente, sino también desde el corazón? Ajá. Cuando nos permitimos expresar, Exacto. ¿no? O exponer verbalmente Claro. lo que sentimos. Ahí va. Porque además esto de la interpretación de lo que sentimos, la interpretación de lo que decimos verbalmente, Ujú. y vamos a simplificar este diálogo. Cuando me refiero a decimos, estoy hablando puntualmente de la expresión verbal. La expresión verbal, sí. ¿Ah? Cuando yo digo que amo, Ah, cuando le digo a alguien te amo, sí. y hay mucha gente a la que le digo te amo. Ajá. En una época tenía que cuidarme de decir Ajá. te amo Correcto. para no ser malinterpretado. Ahí va. El asunto es, ¿por qué sería malinterpretado? Y eso tiene que ver precisamente con la riqueza y todas las acepciones de el te amo en el lenguaje. Claro. Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, pero una cosa es el amor de padres a hijos, otra cosa es el amor de hermanos, otra es el amor de amigos, otro es el amor de amantes, Sí. otro el amor de pareja. Y mi experiencia me ha enseñado que el amor es uno, Sí, es uno. es uno. Sí. La forma física en la que yo me comunique con mi hermano, con mi amante, con mi hijo, son Claro. distintas, pero el amor es uno. Ujú. ¿Y por qué vos sentías, creo entender por qué, pero igual te lo quiero preguntar, por qué vos sentías que tenías que limitarte en esa expresión de amor? Precisamente por ese malentendido de que el amor es distinto de acuerdo a la relación. Ahí va. Entonces el te amo era para decirle a alguien con quien querías tener una intimidad sexual. Exacto. Exacto. Va por ahí, por ese lado. Claro, claro. A un hermano, a un padre se le dice te quiero, pero no Claro. se le dice te amo. Ahí va. Y hay culturas Y a un en amigo las- menos. Claro, pero además hay culturas en las que el te quiero tiene un contexto de erotismo. Entonces el te amo se usa Claro. de una forma sacrosanta, pura y rosadita. Ahí va. Y el te quiero es más rojo, pasión, Bien. cachondo, bla, bla, bla. Ahí va. Pero estos son simplemente interpretaciones. Y las interpretaciones tienen que ver con el sentido que le damos, los distintos sentidos que le damos a una misma Una palabra. misma palabra. Correcto. Sí. Sí, la asociación entre te amo y quiero tener sexo contigo es como directa para Claro. muchas personas. Claro, pero y para otras el te quiero es el te quiero, te quiero. Claro, pero acá no. No acá, pero sí hay En- otras culturas en las claro. que el te quiero tiene esa Ujú. acepción. Sí, Y es un problema del lenguaje verbal. claro.
Porque en el lenguaje físico Sí, es imposible malinterpretarlo. claro. Cuando uno observa el lenguaje físico del otro, la lectura es clarísima. Claro. La lectura es clarísima. Es más, hay gente que se dedica a leer el cuerpo, a leer los gestos, Sí. ¿no? Pero que es algo que uno si empieza a poner atención, no se precisa hacer un curso. No, Si uno empieza no, a poner no. atención, es capaz de leer el cuerpo. Ujú. Un ejemplo, ayer veía unas fotografías de parejas Sí. dentro del el contexto de la familia, de la parentela. Ahí va. Y eran fotos de parejas. Ujú. ¿Ah? Las parejas que veían, se preparaban para la foto y juntaban las cabezas, sus dos cabezas Ajá. apuntaban hacia el otro. Sí. Esas parejas mantuvieron una relación muy bonita, muy firme. Ajá. Las otras parejas, las que terminaron separándose, o las que hubo infidelidades, o las que hubo deslealtades, ante la fotografía, uno apuntaba hacia el otro con la cabeza, pero el otro miraba o apuntaba hacia afuera del vínculo. Claro. Entonces, el cuerpo decía, me estoy apartando, no quiero vínculo con este. Mirá. ¿Ah? Y eso es una simple lectura corporal. Sí. ¿Cómo nos ponemos para la foto? ¿Juntamos la cabeza o apartamos la cabeza Claro. de aquel que nos acompaña en la Ujú. fotografía? Ese lenguaje corporal Sí. no miente. No. Es impresionante, Totalmente. no miente. No. Y uno no se da cuenta porque está mal acostumbrado Sí. a que las cosas se dicen, pero cuando se oyen hay que interpretarlas en vez de oírlas. Claro. Sí, es impresionante. En realidad, si prestamos atención, no podemos mentir. Pero tenemos que prestar Correcto, atención, tenemos que estar correcto. presentes, tenemos que estar Claro, conscientes claro, con el otro. Claro, pero además tenemos que ser honestos con nosotros mismos, Sí. porque el gran problema es que nos mentimos a nosotros mismos. Ese es el tema. Cómo nos, no sé, nos autoengañamos y pensamos que hasta incluso nos convencemos de que tenemos razón en la mentira, Sí. en la automentira. Sí, sí. Y nos convencemos totalmente. El otro día escuchaba esto de cómo el sistema nos lleva hacia la dualidad del enfrentamiento, Ujú. y cómo podemos estar convencidísimos realmente de que tengo razón, ¿no? De que esta bandera que estoy levantando realmente es la verdad. Y como muchas veces en ese autoengaño vivimos en un padecimiento permanente, ¿no? Porque siempre estamos enfrentados y en lucha, y ahí vemos también todo tipo de expresiones verbales que no son auténticas, simplemente repetimos una receta. Estamos polarizados. Estamos polarizados, ahí va, o por lo menos nos quieren llevar hacia esa Claro, polarización. claro, la sensación, la percepción de la realidad dual, Sí, que está relacionada con la experiencia física. claro. Hay cosas buenas y malas, salados y dulces, o dulces y amargos, Ujú. blancos y negros, altos y bajos. Esa dualidad nos lleva a polarizarnos, Claro. y a elegir un bando. Pero a lo que iba, hablando de las palabras, es como, si uno presta atención,
las personas que eligen esa forma de percibir la vida, o que son llevadas a esa forma de percibir la vida, se expresan mediante recetas casi, como frases hechas, ¿no? Podríamos decir Peñarol Inteligencia, por ejemplo. Claro. O, Sí, sí. o muchas frases que son de mi bando. Claro. Algo que nosotros planteamos permanentemente, de la superación del ego. Eso tiene que ver mucho con nuestro camino terapéutico. Claro, ¿Ah? sin duda. Sin duda. En realidad estamos disfrutando del enorme ego que tenemos. Bueno, Pero además nos divertimos con nuestro enorme ego. Exacto. Porque nos damos cuenta de que no es. de que es un ego. Claro. Es una careta que nos ponemos para presentarnos a ustedes, para presentarnos entre nosotros y para mirarnos en el espejo. Claro. ¿Ah? No lo hemos vencido. No, ¿para qué lo vamos a vencer si nos encanta? No, es que no hay que vencer nada tampoco. Hay que colocar las cosas en su lugar, Claro, en todo hay caso. que disfrutarlo, Y disfrutar. pero darse cuenta que uno no es aquello. Claro, por esto que vos decías, bueno, el ego es el portero, Claro. pero no es el gerente general. Claro, el ego es la carta de presentación. Claro. El ego es la carta de Cierra y presentación. abre la puerta. O sea, esa es su función. Correcto. Pero cuando el ego empieza a creer que su función es mandar o dirigir, ahí es cuando entramos en una gran... O que es lo único que importa, y ese es el problema. Sí, que es lo único que importa. Cuando el ego es el único que importa, También. es ahí cuando caemos en la trampa. Ujú. Y esto lo hay podemos... una cosa que dice Claudia, que es que claro, que le damos funciones al ego para las cuales no está capacitado. Correcto. Es algo así, ¿no? Entonces, en realidad va a tomar decisiones equivocadas y erradas, porque no es su función esa. Claro. Y ahí también se manifiesta de maneras inconexas y contradictorias. Es que toma un control que no le corresponde. Claro. Toma un control que no le corresponde. En varias oportunidades hemos puesto el ejemplo de bienvenidos a El Viento y el Reloj. Buenas tardes, maestro Gino. ¿Cómo está usted? Pero divino. Acá les habla el maestro Fidel. Ahí está el ego metido en el medio. Ahí está el ego jodiendo donde no debe estar, haciendo algo que no debe hacer. Total. ¿Tá? El maestro Fidel actúa cuando hay alumnos que vienen a aprender algo que Fidel les puede enseñar. Uh-huh. Pasado ese momento puntual, el maestro Fidel hay que guardarlo en un estante. Claro. Hasta la próxima. Uh-huh. Sí. Ahora está Fidel, el que tiene alguna pavada para decir y que le gusta hablar frente a un micrófono. Correcto. Pero el maestro no. Sí. El problema es cuando el maestro ocupa todo el espectro de actividades. Claro. Cuando te come el personaje. Correcto. Porque con la conciencia también, ¿no? De esta palabra, la personalidad, es parte del disfraz que hemos asumido para vivir esta experiencia que estamos viviendo acá en este llamado planeta Tierra. Pero no somos, no es nuestra esencia, es el personaje. Es como, y pasa mucho cuando un actor se compenetra tanto del personaje que se empieza a mimetizar con el personaje y empieza a creer que es parte de su vida ese personaje. Sí. Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa.
Y bueno, también se manifiesta, por supuesto, en el habla, ¿no? En cómo nos... Claro, claro, claro. El punto es que la significación del habla, que es lo que además le da forma a nuestra mente, porque tenemos que entender que la mente es un producto de un medio social. Sí. ¿Ah? Alguien que se haya criado totalmente aislado, ¿ah?, carece de una mente estructurada, Claro. por una cultura, y la mente es estructurada por la cultura. A nosotros se nos dice desde que nacemos: sí, no, lindo, feo, esto sí, esto no, esto es pecado, esto agrada a quien sea la autoridad. Claro. Vos sos Gino, Exacto. y vos sos Fidel. Ahí va. Entonces el Gino y el Fidel pasa a formar, pasa a ser, por decirlo de alguna manera, el ariete con el que nosotros avasallamos a la vida y todo lo que se nos ponga por delante. Claro. Yo soy Fidel. Y nos identificamos con eso. Claro, y nos identificamos con eso. ¿Pero qué es Fidel? Fidel es un tipo así, si no. Fidel es simplemente un sonido con el que la gente se refiere a mí, Claro. o a otro con el que refiere a ese sonido. Pero yo no soy Fidel. Ese es el sonido por el cual se me refiere. Podríamos decirlo en términos modernos: Fidel es un programa, Correcto. como un programa de computadora. Correcto. Fidel es un programa que tiene una conducta, una función, Ahí va. y que además debe presentar ciertas características. Exacto. Pero eso no me define, No. simplemente describe parte de lo que Fidel debe ser frente a la sociedad, que es el conjunto de los individuos. Y es así de interesante el analizar cómo el lenguaje verbal nos va encasillando, Claro. en zonas en las que no siempre estamos cómodos. Para nada. Te diría. Absolutamente. Y lo más interesante de todo esto es cómo también, que capaz que queda como para enganchar el otro bloque, cómo podemos crear nuestra realidad con la manifestación llamada palabra. Y dije manifestación, ¿no? De manifestar o de crear una realidad. Si fuéramos realmente conscientes de lo que creamos con las palabras, nos callaríamos mucho más, seguramente. Hablaríamos mucho menos, sin dudas. Ya volvemos. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj. Mística. El viento y el reloj. Segundo bloque de El viento y el reloj. Estamos acá con ajustes técnicos. Viviendo y modificando, de eso se trata. Exacto. Arreglando y descomponiendo. Arreglando y descomponiendo. Y Gino proponía hablar de el verbo creador. Exacto. En este bloque. En el principio era Dios y el verbo y Dios. Exacto. ¿Ah? Y
en realidad lo que dice es, en el principio era el verbo. Ajá. En el principio era el verbo. O sea que uno crea con la palabra. Ya arrancamos ahí. Pero además está en otras cosmogonías. Yo no me acuerdo si son los mayas o los aztecas o los incas, que su cosmogonía arranca así. Estaba fulano sentado en un lugar vacío y de pronto dijo. Claro. Y cuando dijo, la creación empieza. Wow. Uf, no me lo puedo imaginar. Es inconmensurable. Claro, pues, además es difícil desde este lugar llamado planeta Tierra entender mínimamente lo que es Dios. Claro. ¿No? Claro. Y que, bueno, que haya surgido la creación a partir del verbo es tremendo. No, mi mente no llega a poder percibirlo. Es que es algo que hemos conversado en reuniones de amigos y en reuniones con alumnos. Cuando alguien me dice, bueno, pero si Dios no es un tipo caprichoso como cualquiera de nosotros, ¿qué es Dios? Y mi idea es, después de tratar de responderme a mí mismo esa pregunta, Dios es impresionante de inabarcable. Claro. Es un concepto imposible de describir. Recuerdo que en el Tao Te Ching dice, el Tao que puede ser explicado no es el Tao. No. Un Dios que puede ser descrito no es un Dios. No. Es muy difícil. Nace en esta dimensión física. Wolkoff dice que él vea la vida como dimensiones o como burbujas unas dentro de la otra, como también las muñecas rusas. ¿Cómo se llaman? Las matruscas. Las matruscas. En donde, bueno, en el centro estaría el ser o Dios, sería como la muñequita más chiquita de todas, a la que se le van agregando capas y capas y capas y capas. Y Wolkoff dice que nosotros estamos en la capa más alejada de Dios, de todas las capas que hay. Y ese es el reto también. ¿Cómo, estando lo más lejos posible que se puede estar de Dios, aún así seguir conectado con la esencia, con nuestra esencia, que somos Dios también, ¿no? Es que sí, sin duda somos. Entonces, es muy interesante eso. Y también, cómo retomar o recordar que somos creadores conscientes y que lo hacemos a través también de las palabras. Que somos dioses, en realidad. Lo que pasa es que nuestras limitaciones nos hacen pensar de que no. Pero somos co-creadores de toda la vida y tenemos poderes increíbles. Sí, sí. De hecho, se nos dice que nosotros podemos crear cualquier cosa en la que pongamos suficiente energía y suficiente fe, que es convicción. Lo que no se nos dice es que uno crea cualquier cosa que dice. Sí. El problema es que no sabemos decir. Claro. ¿No? Porque cuando uno dice, bueno, a mí siempre me va mal.
lo que estás creando es precisamente una realidad Sí. que te va a dar la razón, en la que siempre te va a ir mal. Sí. ¿Ah? A mí todas las parejas me abandonan y me guampean. Y Y bueno. si estás convencido, porque eso es fe, Sí. estás convencido de que eso es así. La Sí. realidad que estás creando para vos es esa. Y la realidad lo único que va a hacer es darte la razón. Ujú. Porque si hay algo que la voluntad del universo, o la voluntad de Dios, o llamémoslo como se nos antoje, es darnos la razón. Sí. ¿Ah? Yo tengo diabetes porque es hereditaria. Mi padre la tuvo, mi madre la tuvo y yo me voy a morir de diabetes. Tienes razón. Y el universo te va a decir, bueno, sí está. ¿Sí? Sí, sí. Eso es así. Ahora Y también. vas a ver estudios Claro. científicos que respalden tu afirmación. Totalmente. Y si vos decís, bueno, no, pero la diabetes no es hereditaria. Y uno puede cambiar el ADN cambiando la forma de pensar y de ver la vida. Ujú. El universo te va a decir, sí, tenés razón, También. porque hay estudios científicos que demuestran que tenés razón. Ya, el universo es de una riqueza tan brutal que nos va a dar la razón, Ah, sin importar la estupidez en la que queramos creer. claro. Terraplanismo, la Tierra redonda, Es una nave. Que la Tierra es una la nave. Tierra es una nave. Y la Luna es un satélite artificial. Sí. Lo que vos quieras. Lo que sea que uno sí. quiera creer, va a encontrar pruebas que demuestren que uno tiene razón. Y de que el otro está Y equivocado. de que el otro está equivocado. Eso además es lo más rico de toda esta gigantesca belleza que es la naturaleza. Pensé que ibas a decir pelotudez. Es que es una pelotudez, y eso es una maravilla que tiene este universo. Y es una maravilla que tiene el ser consciente de las encarnaciones y de nuestro paso por la vida física. Claro. Es una pelotudez preocuparse por cualquier cosa. Exacto. Porque el principio, la certeza absoluta, es que dentro de 10 minutos podemos estar muertos. Exacto. Y eso nadie puede decir, no, te voy a demostrar que no. No hay nadie que me pueda demostrar que dentro de 10 minutos va a seguir vivo. No. Es imposible, pero es una realidad. Sí. Y cuando uno toma conciencia de que dentro de 10 minutos puede no estar vivo, empieza realmente a darse cuenta que cualquier filosofía, dogma, estructura moral, estética, cultural y deportiva, es una pelotudez. Claro. Es una pelotudez, porque nos estamos abrazando ¿a qué? No, yo soy de Peñarol, o yo soy de Nacional y nadie me lo va a quitar aunque muera. Soy capaz de morir por mi cuadrito. Ahí va. ¿Soy capaz de morir por tu cuadrito? Tremendo. Tu vida es una pelotudez. Ahí va. Si sos capaz de morir por un ideal, tu vida es una pelotudez. Porque lo maravilloso de estar vivo es darse cuenta de que todo es tan variable, tan posible y tan incierto, que permitirse la riqueza de cambiar de opiniones es realmente una aventura que vale la pena vivir. Me permito cambiar de opinión. Me tengo Es algo que permitir- me toman el pelo a mí, o me tomaban el pelo 2x3 a mí, me decían siempre, pero che, vos todo el tiempo estás cambiando de opinión, ¿cómo es esto? Claro. Me acuerdo de una conocida que teníamos una discusión una vez y ella de pronto me dice, no, y opino de esta manera porque soy mujer. Dice, y dentro de un rato voy a cambiar de opinión porque soy mujer y voy a seguir teniendo razón. Ahí va.
Y eso fue de una belleza brutal. Mirá. Opino esto porque soy mujer y dentro de un rato voy a cambiar de opinión porque Mirá. soy mujer y lo voy a defender. Ujú. Ojalá todos tuviéramos ese principio femenino de darnos cuenta de que dentro de un rato vamos a ver las cosas distintas Claro. y que la vamos a defender desde ese punto de vista diferente. Ujú. ¿Ah? Pero además tener la conciencia de que 5 minutos después vamos a volver a cambiar de Claro. opinión. Exacto. Sí, la diferencia está en cuando queremos convencer al otro de que tenemos la razón. Cuando queremos abrazarnos a un ideal y somos Sí. incapaces de cambiarlo, porque entendemos que ese es el sentido de la vida, abrazar un ideal y mantenerlo A rajatabla, rajatabla, como sea. Una cosa que se está utilizando mucho hoy en día, una expresión en los comunicadores. Me refiero a los comunicadores, no tanto de los medios tradicionales, sino de YouTube, Instagram, que te dicen, bueno, yo opino esto, pero no me creas. Porque esto es para mí. Esta es mi versión, mi Claro. realidad. Bueno, ahí, claro. bueno, ahí entramos en el tema que es un comunicador. Acá Rodrigo me dice que la gente que está hoy en día en los medios no, en las redes, no son comunicadores. Pero ¿qué es un comunicador? Claro. Ahí entramos otra vez en la palabra. ¿Qué es un comunicador? Es buenísima la propuesta. ¿Qué es un comunicador? Pero a lo que voy es esto, es que se está cambiando esto de yo soy el maestro y yo tengo la posta, a yo opino esto, vos no me creas, Claro. o no tenés por qué creerme lo que te estoy diciendo. Experimentalo, en tu caso si querés, o informate. Pero no ya desde el dogma, ¿no? Esta es la palabra. Claro, Bueno, claro. Esta es mi palabra. Es que es la diferencia entre precisamente lo que es un dogma y lo que es un camino. ¿Ah? Un dogma es algo que yo estructuro, Claro. ¿tá? Y que tiene reglas inamovibles. Ujú. ¿Tá? En cambio, un camino es dinámico. Un camino es dinámico. Sí. Además, el camino lo tenés que hacer vos. Claro. Con mis alumnos de Reiki es algo que lo conversamos prácticamente en todos los seminarios. Bueno, Reiki, ¿qué me va a enseñar? Probablemente Reiki no te enseñe nada. Ah, interesante. Claro, probablemente Reiki no te enseñe nada. Reiki es una herramienta para que vos descubras tu potencial. Claro. Para conectar con tu potencial. Ujú. ¿Tá? Pero esto es como la paternidad. Recibís el título hoy y aprendés a ser padre después en el camino. Sí, sin dudas. Y aprendés si tenés suerte. Ujú. Pero, Y te vas a dar unos revolcones. claro, pero además cada Interesante. camino es distinto Ujú. porque es personal. Claro. ¿Ah? A diferencia del dogma, el dogma dice, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser cuestionada. Ah, bueno, pero a mí me parece que no, si te parece vas a ir al infierno. Claro. Porque a vos no te tiene que parecer. Los mandamientos. A vos no te tiene que parecer. Claro. Si te parece, estás pecando en contra del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo eso no le gusta. ¿Tá? Y porque te ama, hizo un infierno para quemarte eternamente si no le chupas las medias. Claro. Eso es dogma. Sí, se me parece esto de los mandamientos, ¿no? Claro. Fueron escritos en... Hace... ¿Pero en qué material? En piedra. En piedra. Claro, claro.
O sea, no los ibas a cambiar. Correcto, no hay pero forma de corregir. en miles de años. No hay forma de corregir. Forma de corregirlo. Claro. Entonces, eso, ¿no? Me parece muy interesante este cambio que está habiendo de que podamos expresar y decir, pero vos no me creas. Claro. Vos haces, yo te digo esto, vos en tu camino. No creas que esto que te estoy diciendo es la verdad. Claro. Porque tu tarea no es creerme, es investigar. Esa es tu tarea. Claro. Pues si vos me crees, no vas a hacer un cambio interno. Simplemente Claro. vas a estar repitiendo una fórmula. Correcto. Entonces, eso me parece muy interesante de que está pasando hoy en día, ¿no? Este cambio en el lenguaje. Es que es necesario la buena utilización del lenguaje. Sí. Es necesaria la buena utilización del lenguaje. Que es a lo que apunta precisamente la propuesta del programa de hoy. Exacto. Tenemos que aprender a pensar antes de abrir la boca. Pero además tenemos que aprender a pensar las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Claro. Esa es la primera. Esa es la primera. Y además darnos cuenta de que nosotros no pensamos. Nosotros somos pensados por infinitas ideas que zumban en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero pensar, realmente no siempre estamos pensando. Y voy a poner un ejemplo que he puesto en otras oportunidades. Cuando llega una factura de los servicios domiciliarios, el recibo de la luz, la mayoría de la gente dice, ¡ay, la puta, el recibo de la luz de vuelta! El recibo de la luz viene todos los meses. Claro. Lo segundo que piensa es saber cuánto vino este mes. Pero además lo piensa amargado. Claro. Es verdad. Y más o menos debe haber venido lo mismo que el mes pasado, porque si uno mantiene el consumo, el gasto... Y si vino mismo, más, horrible. Pero y si vino más, porque uno gastó más, claro. Igual es culpa del Estado, porque uno es incapaz de pensar que uno es responsable. Sí. Y lo tercero que uno piensa con el recibo es ¿cómo voy a pagar esto? Y recuerda a la madre de un montón de gente. Si uno piensa, en vez de ser pensado, si uno piensa, cuando ve el recibo de la luz, dice, oh, caramba. ¿Ahora cuánto vino? Ah, bien. ¿Y lo pagaremos? Y punto. Punto final. Porque si vino el recibo de la luz, es porque tus servicios han sido pagos consecuentemente. Claro. Entonces vos tenés la luz, por lo que te van a entregar una factura. Claro. Y lo que gastaste va a ser lo que tengas que pagar, más o menos. Si el precio es justo o es injusto, eso no viene al caso. La cuestión es, el consumo de luz tiene un costo mensual, ¿tá? Y si nosotros somos racionales, sabemos si gastamos más, gastamos menos, y sabemos que vamos a pagar más o menos, y que el dinero para pagarlo va a salir de donde salió el mes pasado, y el otro, y el otro, y el otro, de algún lado. Sí, sí. Porque siempre lo hemos pagado. Eso es pensar, permitirse observar que las cosas suceden y ocupar la cabeza en las cosas que realmente sí importan. Claro. Que pueden ser hacer dinero, vivir, abrazar, disfrutar, comer y disfrutar de la luz. Y disfrutar de la luz. Y disfrutar de la luz. En vez de amargarse pensando cómo uno va a hacer para pagar algo que ya vino de vuelta, la reputa madre, y además vino un montón, igual que el mes pasado. Claro, pero esas son las distracciones. Eso es porque uno es atropellado por las preocupaciones. Y uno no piensa.
Pero también por esto, ¿no? Que para no conectar con nosotros mismos todo el tiempo nos estamos distrayendo. Claro. Y esto, por ejemplo, lo que decías, ¿no? ¡Ay, la luz, qué horrible! Y estamos no sé cuántos tiempo pensando en la luz. Uh-huh. En que tenemos que pagar y qué horrible y qué... En vez de simplemente respirar, claro, y decir, bueno, tengo que pagar la luz, está bien. Claro, o todo el tiempo que pensamos en nuestros defectos que nos hacen distinto a y por lo tanto inferior a. Uh-huh. Sí. Generalmente inferior a. Sí. ¿Por qué tengo que usar ropa de marca? Y porque me gusta, porque abriga más, o porque ventila mejor, o porque hace más rápido. Los championes estos rojos hermosos me hacen más rápido. Claro. No. Más elegante. Claro. El por qué el más elegante, porque son de marca. Claro. Entonces, si no son de marca, no, yo uso de marca porque tengo una secuela de un accidente en un pie y hay una marca particular, claro, en que los zapatos me quedan como un guante y me son cómodos. No. Otras hormas me generan dolor y me impiden caminar. Pero en definitiva a mí me sale baratísimo, porque a mí un par de championes de marca me dura 6 años o 7. Claro. O sea, para mí es barato. Uh-huh. Dice, sí, pero usás tal marca. Sí, uso tal marca porque es la única que me queda realmente cómoda. Claro. Y puedo caminar tranquilamente todo el día. Pero es por esa razón. Pero es por comodidad. Exacto. No es porque es moda, no es porque se use. No es porque sale en televisión la gran marca y eso me hace ver más sexy, más inteligente. Porque no en nuestro caso ya no es necesario, no es posible más. El punto es que más inteligente para mí ya es todo un desafío. Claro. Más inteligente ¿Y más sexy? Y más seductor de lo que soy. No. Está complicado. No hay manera. Me he esmerado un montón. El punto es darnos cuenta de que las cosas nos usan. Sí. En vez de nosotros usarlas. Y hay parar para pensar. Y darnos cuenta de qué forma nos estamos hablando a nosotros mismos. Ante la vida misma. Cuando recibimos el recibo de la luz, cuando elegimos ropa, cuando elegimos el televisor que hay que cambiarlo porque ahora salió uno más grande. Claro. O el iPhone 17 porque el 16 que salió hace 2 meses ya es una porquería y no se usa. Total. Bueno, ahí hay una forma muy que se puede utilizar en la cotidiana, y es decir, cancelo o suelto este pensamiento o esto que me estoy diciendo a mí mismo. Claro. ¿No? Y después sigo. Pero ahí tengo que empezar a hablar conmigo, a usar un lenguaje verbal conmigo que me pinte mejor ante mí mismo. Ahí va. Y vamos a tener que volver a una pausa. Sí, y bueno, volvamos. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj. Somos Mística, tu nueva realidad. ¿Buscas un cambio de look o simplemente querés un corte impecable? En Desastres Barber te ofrecemos cortes de cabello de alta calidad y una atención que te hará sentir como en casa. Ven a visitarnos y descubre tu mejor versión. Estamos ubicados en Héctor Crespi, 896, esquina República de Chile. Abiertos de lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Haz tu reserva hoy mismo a través del 091-644-243 o en
Instagram como desastres-barbería. Desastres Barber, una experiencia única para un estilo único. Bienestar integral, masaje terapéutico y rehabilitación funcional, kinesiología, Reiki Usui, tratamientos y cursos, armonización de personas y viviendas. Bienestar integral, a cargo de Fidel Falco. Contacto por Telegram o WhatsApp 098 236 465. La Casa del Corazón, tu casa de yoga y ayurveda, yoga integral, medicina del movimiento, yoga y pilates, mindfulness, terapia craniosacral biodinámica, masajes ayurvédicos, alineamiento vertebral holístico, detox ayurvédico, formación en masaje ayurvédico Abhyanga, meditación. Comunicate con nosotros al 092 894 899 o al 093 939 328. En Mística hacemos posible tu nueva realidad, energía positiva y algo bueno que escuchar. Somos tu compañía con música y mucho más. En Mística hacemos posible tu nueva realidad, energía positiva, algo bueno que escuchar. Somos tu compañía con música y mucho más. Siempre Mística. El viento y el reloj. Volvimos. Tercer bloque Bloque número de 3. este divague consciente sobre la palabra y el lenguaje. El permiso de decir y el permiso que nos atribuimos de decir. Rodrigo planteaba en el bloque pasado de que no todos son comunicadores. Y en un momento de la charla, en el ámbito de las ¿no es? De las redes y de claro, YouTube, claro, y de estamos hablando todas de esas formas de comunicación. De todas las redes sociales en las que hay acceso gratuito e instantáneo hoy en día. Claro, que lo que permitió las redes fue que yo me pueda expresar más libremente y tener un acceso a un medio en donde yo me pueda expresar. Claro. Que en el siglo pasado eso no sucedía. Claro. En el siglo pasado los que tenían acceso a esos medios eran los periodistas o gente contratada por los medios. Buenas tardes, Fidel. Buenas tardes, Gino. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Ahora sí me va a escuchar la gente. Lo que decía es que hoy en día lo que son las redes sociales, porque YouTube es una red social, más allá de que sea solo de video, que no se pueda escribir texto como en YouTube, como en Instagram o Facebook, es una red social al fin. Y las redes sociales hoy en día están creando monstruos. Lo hablábamos en el corte por cosas que nosotros vimos, porque hoy en día también en los canales de aire, la televisión abierta y los canales de cable, se está permitiendo el mismo formato asqueroso, por así decirlo, o basura, que están haciendo las redes como YouTube en este caso, ¿no? YouTube, TikTok, bueno, podemos llamar cualquier red. Pero no son realmente comunicadores quienes están ahí. Son fantasmas. Claro. Básicamente es eso. Y el que quiera venir a discutir, que venga a discutir. Me llamo Fidel Falco. Estoy los lunes a las 2 de la tarde. Ahí va, muy bien. Bien ahí. Vengan todos. Bien ahí. Pero que vengan con bizcocho. No pregunto cuántos son. Ahí va. No, ¿con qué necesidad? Claro. El asunto es que hay un severo malentendido respecto a la libertad de expresión.
Y Ernesto Sábato lo planteaba bellísimamente. Creo que era Ernesto Sábato que decía, la libertad de expresión es un error. Dice, pues, si no tenés nada que decir, si no tenés nada que decir, tu expresión no tiene valor. Dice, la gente tiene libertad de pensamiento. Libertad de expresión, si no tenés nada para decir, más vale que no la tengas. Y el problema de las redes sociales es que, si bien aporta a la democratización de las opiniones, todo el mundo tiene voz en las redes sociales. Sí, eso es verdad. El problema es que todo el mundo tiene voz en las redes sociales y no todo el mundo tiene algo para decir. El problema es que confundimos la libertad con el libertinaje. Entonces ahí es donde se empieza con todo el quilombillo que hay hoy en día, que no se tiene un filtro para lo que se dice o lo que se hace dentro de esos medios que son mucho más masivos que la televisión abierta, la televisión por cable o las radios. Como no hay un techo, como no hay un tope, hacemos lo que queremos. Claro. Sí, muchas además no hay moderación. Exacto, no nos hacemos cargo de... ¿Entendés? Que lo que pasa en los medios hoy en día, y cada uno se hace cargo de lo que dice, ¿no? Por eso que nosotros muchas de las veces también tenemos mucho cuidado en lo que en el contenido que sacamos al aire en cualquiera de los 4 medios. Claro. No hay un cuidado por parte de la moderación de YouTube. La única moderación que hay es derecho de autor y porque le pagan a YouTube. Después de más, o sea, ojo, no pongas una canción de Bad Bunny porque están los derechos de autor y te bajan, pero vos podés decir cualquier pelotudez al aire que no hay problema y hasta podés salir en bolas que no te banean. ¿Entendés? Claro. Entonces no hay un cuidado como había en los medios de comunicación, más allá de que dicen hay un gran monopolio, que también pienso lo mismo, pero había mucho más cuidado en lo que se transmitía justamente por eso, ¿no? Y hoy en día no hay. Pero es que hay temas que son tabú y que no se pueden nombrar en las redes sociales, pero que obedecen a grandes capitales. Si no tocas esos temas que son la inoculación de ADN extraño y otros temitas, nos entendemos, esos temas no se pueden tocar, pero después boludeces, si tenés vistas, hasta te pagan. Claro, salí a bailar con una rama de perejil entre los glúteos, y si tenés un montón de vistas, sos un influencer. Tal cual. Y eso es algo que está fallando debido a las carencias que tenemos en el lenguaje. Cuando hablamos de yo tengo derecho a expresar mi estupidez, no, tus derechos deberían ser resultado de que cumplas con tus obligaciones, de no ser un pelotudo y de tener algo en serio para aportar. Pues yo tengo derecho de opinar, tenés derecho de opinar, pero tenés una opinión formada. Claro. Si no, no opines. Yo creo que eso es un proceso en el que estamos. ¿En el que estamos qué? Como humanidad. Pero nos falta un montón, Gino. No, a mí no me importa cuánto nos falta. O sea, no te importa. Se está manifestando para mí en la humanidad hoy en día y la expresión verbal es una de esas. Nuestra gran ignorancia. Sin duda, pero nuestra gran ignorancia y nuestra sombra. En el proceso terapéutico, vos para poder crecer y evolucionar, tenés que ver la sombra. Tenés que dejar que la sombra se manifieste. Sin duda. A nivel colectivo, yo creo que está sucediendo eso. Incluso lo estamos viendo en muchos políticos que mienten alevosamente y dicen cosas horrorosas. Sí, y se burlan de nosotros públicamente. Y esa gente es referente de muchos otros.
Entonces, yo creo que es parte del proceso evolutivo en el que la humanidad está. Vos sabés que yo creo que estamos en un proceso evolutivo. Sí, 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 lo sé. Un proceso lo de sé. transformación. Entonces, esas cosas se tienen que ver para que nos demos cuenta que no es por ahí. Estamos tardando mucho igual. No, a mí yo no voy al tiempo. Voy a la conciencia. en Claro, donde podamos Gino, ver, pero para déjame terminar la... Sí, dale. Tratemos de no discutir. Nada, para eso estamos. Nosotros tenemos o estamos en el proceso de iluminación. Y cuando la cosa se ilumina, cuando hay más luz, vemos más y salen a la conciencia, como la caja de Pandora. Cuando se abre la caja de Pandora, sale a la conciencia, nuestro inconsciente colectivo también. Entonces ahí es cuando también, como individuos y como sociedad, podemos elegir hacia dónde queremos ir. Si queremos seguir en la vieja vibración de la mentira, el engaño, el encubrimiento y la manipulación, o queremos elegir otra cosa, queremos simplemente ser, conectarnos con la verdad. No la verdad exterior, sino la verdad profunda que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que en este tiempo se nos está diciendo qué vas a elegir. Yo estoy de acuerdo contigo en que estamos evolucionando. Yo creo que todo lo contrario, estamos involucionando. En algunas cosas estamos involucionando. El asunto es el siguiente, Rodrigo. Yo entiendo que estamos evolucionando porque nos damos cuenta de que las cosas no están bien. Pero ciertas personas no se están dando cuenta. El asunto es, ciertas personas nunca se dieron cuenta. La humanidad en eso ha sido siempre igual. Hay personas que no se dan cuenta y hay personas que sí se dan cuenta. Y los que nos damos cuenta o lo que nos empezamos a dar cuenta, ¿tá? Nos permitimos hacer este tipo de programa, nos permitimos comunicar este tipo de cosas, ¿tá? Porque nos interesa, ¿tá? Que la evolución siga su curso. Si yo tuviera la sospecha de que la humanidad está cada vez peor, no me tomaría la molestia de tratar de expresar lo que pasa por mi cabeza y por mi experiencia. Yo sé que la humanidad está evolucionando, ¿tá? Y como dice Gino, en el momento que vos ponés luz, las cucarachas las ves todas. Uh-huh. La cuestión es, el hecho de que las cucarachas sean un montón y ocupen todo el piso, no significa que la evolución no esté presente. Hay todo un proceso de depuración en la humanidad y ha acontecido siempre. Hay un crecimiento, un tope, una caída, una mejora. Un crecimiento, un tope, una caída y una mejora. Todos los ciclos son dolorosos. Todo ciclo es doloroso. Pero es evolución. Es evolución. Si yo no creyera que el ser humano está evolucionando, no me molestaría en decir las cosas que he vivido y en las maravillas en las que vivo. Lo que yo bromeo muchas veces con Gino, que él dice la humanidad está yendo hacia la quinta dimensión, y yo digo prefiero no pensar así, porque yo no quiero desilusionarme cuando me cruce con un pelotudo, de los que hay un montón.
me elijo no desilusionarme. Entonces si me digo, no, la humanidad está cada vez mejor, la humanidad no está cada vez mejor. La humanidad está dando pasos evolutivos. Claro. Mejor, no, nunca estuvo mejor. Pero tampoco nunca estuvo peor. La humanidad siempre estuvo en guerra. Y la humanidad siempre estuvo en este tipo de cosas. Hoy las redes sociales nos permiten una inmediatez que antes no había. Pero la humanidad siempre fue más o menos igual, siempre pasó por procesos depurativos. Siempre hubo estúpidos, siempre hubo inteligentes. Siempre hubo salvadores salvados y siempre hubo crucificadores de los salvadores. Siempre. Pero evolucionar no es una prerrogativa de la especie. Evolucionar es una cuestión de conciencia, es una decisión voluntaria e individual, pero sí es contagiosa. Esperemos contagiarlos Porque esta charla, pronto. el punto es, si yo me contagio de algo positivo que vos decís, vale la pena tu mensaje. Decir, no, pero los estúpidos no se contagian. Los estúpidos no se van a contagiar más que de estupidez. El punto es, ¿a quién le estamos poniendo energía? ¿Estamos en contra de o estamos a favor de? Para estar en contra, la cosa es facilísima. Estoy en contra del reggaetón, estoy en contra de la estupidez, estoy en contra de Peñarol, estoy en contra de los blancos, los colorados, los frente amplistas, los políticos, los corruptos, estoy en contra. Bueno, pero ¿qué aportás? No, nada, yo estoy en contra. Porque no hay nada que aportar. Entonces vos formás parte de los inútiles. Bueno, yo estoy a favor del hombre, estoy a favor del ser humano, estoy a favor de mejorar nuestra comunicación, estoy a favor de entender dónde le estamos cerrando en la comunicación, para empezar a comunicarnos bien. ¿Que hay gente que no lo hace? Sí, pero no es algo que me interese. Y no es gente con la que me interese debatir, porque no hay nada que debatir. Y en esto, el viento y el reloj es un divague consciente, en el que tratamos de apuntar a que la gente entienda que se puede un mundo mejor desde el individuo mejor. Nada, lo que me estaba surgiendo era de agradecerte, Rodrigo, porque nos dio pie. Por supuesto. Nos dio pie para meterle la cuchara también a otra faceta de la comunicación, ¿no? Pero hay una cuestión que el sistema siempre nos lleva, el sistema, como lo quieras llamar, la Matrix, Maya, la ilusión, nos lleva hacia afuera, a querer arreglar el afuera. Eso que vos decís, Rodrigo. Sí, pero hay mucha gente que todavía está durmiendo en hojas de plátano. Sí. Y sí, pero no importa. Lo que importa es qué hago yo. Claro. ¿Cómo me conecto yo conmigo? Y qué comunico a partir de ahí. Entonces, eso, ¿no? Observar qué transmito yo. Si yo estoy transmitiendo miedo, conflicto, angustia, o estoy transmitiendo expansión, bienestar, amor, conciencia. Y ese es todo. No hay mucho más en realidad. Es que después el trabajo es de cada uno. entiendo que en definitiva a eso apuntamos.
cuando planteamos la inutilidad de estar en contra y la necesidad de estar a favor. Claro. Pues estar en contra es fácil, basta decir me opongo, esto no me gusta. Sí. Y razones para encontrar que no me gusta puedo dar 2 millones. El punto es, ¿a favor de qué estoy y por qué estoy remando? Bueno, en eso es lo que me tengo que enfocar. ¿Qué puedo aportar de positivo? Porque estar en contra no aporta nada positivo, simplemente es estar en contra. Sí. Y como dicen muchos pensadores por ahí, todo lo que resistes persiste. Sí. Le estás agregando tensión a la cadena. Entonces, Sí. estar en contra es darle publicidad. Ahí va. Yo podría nombrar un montón de canales de los, precisamente de las redes sociales, y decir, no, porque esta es una basura por las cosas que plantea, y esto es otro, es una estupidez por las cosas que plantea. Pero le estoy dando publicidad a esos canales, Sí. que en realidad lo que dicen es basura. Si lo que quiero es un mensaje distinto, lo que tengo que dar es el mensaje distinto. Ponerme en contra de es hacerle publicidad a. Ahí va. Sí, y yo también iba a esto de, bueno, si puedo percibir que en las redes hay mucha basura, ¿no? Ahora, la decisión es si yo le voy a prestar atención a eso, o voy a elegir dentro de todo ese mundo que hay, que se abrió la puerta, como decíamos, a que mucha gente pudiera expresarse. ¿Qué voy a elegir yo dentro de todo eso? Claro. Pues mucha gente dice, ay, no, yo cerré mi Facebook porque... Bueno, pero yo puedo elegir en mi Facebook Claro. ¿a quién tengo de amigos? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a compartir? Lo mismo en YouTube. A mí me pasa que yo, justamente, aparte, es algo que me pasó en estos últimos años, que yo he estado investigando mucho en YouTube y he encontrado de todo. Claro. Mis temas son temas místicos, obviamente. Claro. Y dentro de todo eso, mucho bolazo. Pero llegué, fue como afinando la puntería en lo que iba eligiendo, ¿no? Y he llegado a lugares muy interesantes, a comunicadores muy interesantes, que justamente dicen cosas que no las pueden decir en televisión o en una radio normal común y corriente, porque su vida correría peligro. Claro. Entonces, también está eso, ¿no? ¿A quién escucho? Porque sí, evidentemente, al abrirse la posibilidad de que cualquiera pueda expresar, Claro. vamos a encontrar de todo. Claro. Entonces también eso, ¿qué es lo que yo elijo? Claro. ¿Qué elijo comer de todo esto que hay? Exactamente. Claro. Te lo digo en francés, Exactamente. Exactamente. Con Impresionante. 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 Tenemos que ir a Le Corte. De cop. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj.
Cuarto bloque. Cuarto y último bloque de este fenomenal programa sobre... que hemos tenido un invitado espontáneo. Acá. Pero es lo maravilloso. En este programa participamos todo lo que estemos ahí, en la vuelta. Y por supuesto es un placer, Rodrigo. Que Rodrigo es que se encarga de los controles junto con Constanza Martínez. Pero están siempre, son invitados participantes de nuestro programa. Miembros activos de la comunidad del viento y el reloj. Siempre bienvenidos para que expresen lo que quieran expresar. Programa democrático si los hay. Que expresen lo que quieran expresar, no. Son gente que tiene algo para decir. Claro, exacto, pero por eso. Son gente que no habla a menos que tenga algo para decir. Y eso es algo que se agradece. Totalmente. Porque no interrumpen, participan y aportan. Aportan. Eso es algo invalorable. La palabra y el poder de la palabra. Y lo mal que usamos la palabra. Sí. Entonces, conciencia, fundamentalmente, ¿no? De esto, de cómo utilizamos. Y cómo muchas veces hablamos por hablar también. O sea, sin tener nada específico, concreto o importante que decir, simplemente vociferamos para ocupar un espacio vacío, del cual muchas veces no podemos tolerar ese espacio vacío. O para calmar un aturdimiento, lo que planteábamos acerca de cómo las ideas nos atropellan. Tenemos que entender cómo funciona nuestra mente, nuestra atención consciente. El cerebro es permanentemente bombardeado por estímulos, ideas de otro, música, bocinas, canciones, pajaritos, el ruido del ventilador, la sensación de la piel y la ropa, el calor, el frío, la humedad, los zapatos que nos aprietan, la presión en el trasero de nuestro cuerpo sentado en esta silla. Todos esos estímulos llegan a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene que manejarlos. Además de eso, está todo lo que hemos oído a lo largo de la vida, todo lo que aprendimos, todo lo que sufrimos, todo lo que gozamos, todo lo que hemos experimentado. Todas esas cosas están en nuestro cerebro, permanentemente moviéndose y generando pulsos eléctricos. Entonces, por eso somos atropellados por las ideas. Y por eso cuesta tanto calmar la mente y enfocarse en algo. Porque el calmar la mente y el enfocar en algo implica un esfuerzo para el cual el cerebro no está preparado. Lo decíamos en un programa anterior, toda la energía que nosotros consumimos, el 25% de esa energía la consume nuestro cerebro. Y la consume haciendo nada más que lo que hace: cicatrizar, respirar, manejar sensaciones, equilibrar temperatura, ese tipo de cosas. Si nosotros le imponemos además a nuestra mente enfocarse, eso implica esforzar al cerebro más allá del límite al que el cerebro está trabajando. Entonces el cerebro no va a tener ganas de rendir 10 gramos más. Cuando nosotros le exigimos, el cerebro en vez de un 25% pasa a funcionar, a gastar un 26-27% de energía. Aparentemente es nada. Aparentemente es nada. El punto es que es mucho. Cuando ya estás al límite. Ahí va. Y sobre todo en una sociedad que muchas veces te exige que tenés que enfocarte. Y cuando no te enfocás, te dicen que tenés un desequilibrio. Sí, una patología. Cuando en realidad
puede verse como simplemente otra forma de conectarnos con la realidad. Claro, ¿Tá? claro. Entonces cuando te dicen esto está mal, esta forma está mal, es cuando aparece, bueno, la patología y después la medicación. Claro, claro. Lo El que- TDAH, el famoso TDAH, claro, lo que se conoce como el neurodivergente. el neurodivergente. El neurodivergente. El neurodivergente es aquel cuya mente funciona de forma no formal. Claro, no es tan lineal Claro. como nos educaron. Claro, no encaja en el montón. Ahí va. Y como no encajamos en el montón, nos tienen que medicar para que encajemos. Exacto. Claro, tenemos que encajar en la sociedad. Lo que no significa que seamos antisociales, significa que vemos las cosas distintas. Sí. ¿Ah? Y que reaccionamos de forma distinta a los mismos estímulos. Ujú. El comportarse en sociedad es una decisión consciente Claro. en el neurodivergente. Ujú. ¿Ah? Los neurodivergentes sabemos que la sociedad y que el sistema no sirve para nada, pero también sabemos que ir en contra del sistema no es la forma de mejorar la cosa. Ujú. ¿Ah? Entonces los neurodivergentes somos lo que en filosofía económica llama el anarquista. Ah. El anarquista es alguien, no es el que hace cualquier cosa porque total nada importa. El anarquista es aquel que no necesita ser vigilado porque es capaz de darse cuenta qué es lo que hay que hacer para que Claro. todo funcione bien, y lo hace. Ujú. Entonces tiene tiempo de pensar y de actuar para cambiar las cosas que deben ser cambiadas. Claro. Sí. ¿Ah? El asunto es que el anarquista no puede ser controlado Mm. porque es alguien que cumple las reglas. Sí, pero además el anarquista también es alguien que está conectado con su potencial. Correcto. Entonces, correcto. menos puede ser controlado. Cumple las reglas, cumplimos las reglas, porque lo más económico que podemos hacer, es baratísimo cumplir Claro. las reglas. Claro. ¿Ah? No nos implica un esfuerzo. Pero también ahí hay como una dicotomía también en el anarquista, ¿no? Porque busca la verdad. La cuestión es esa, tenemos tiempo y energía para buscar la verdad. Exacto. ¿Ah? Porque A veces no tanto. A veces la energía se nos, como todo ser es que, humano, lógicamente, se nos, la energía del ser humano enflaquece. es fluctuante. pero sí nuestra vida está orientada hacia el descubrimiento de la verdad, de lo que es la verdad. Claro. Y entonces ahí pasa muchas veces en el proceso de este conocimiento de la verdad que como no encajamos totalmente, pero sabemos que no podemos ir en contra, como una doble forma de estar. Yo sé cuál es la verdad, pero sé que en la sociedad en la que estoy no puedo decirla explícitamente. Claro. Entonces ahí es cuando se produce como una dicotomía. Sí, es lo que nos hace un poco desdichados a los neurodivergentes. Exacto. Que sabemos que no encajamos y que lo que vivimos no es la verdad de la milanesa, pero no podemos dar la receta de la milanesa porque Claro. nos van a tratar de locos. Sí. Entonces, Cada vez menos. Claro. He estado escuchando también cosas que me aparecen ahí en las redes de personas que estuvieron muertas y que son muchas. Son mucho más de lo que yo pensaba. Y todo el proceso que tienen que hacer antes de poder contar lo que les pasó.
Porque, claro, pueden ser tachados de locos, de psiquiátricos, de muchas cosas. Entonces, cuando se animan, y lo bueno es que cada vez se están animando más a hablar de... Porque también esto, ¿no? Lo que nos da la tecnología, el poder comunicarnos con personas en el otro lado del mundo. Claro. Entonces también sabemos que somos más. Que es algo, claro, pero ¿qué es lo que defendíamos de la democratización Exacto. de las redes? Son muy positivas porque ahora todo el mundo tiene voz para contar lo que le pasa. Claro. La parte negativa es que cualquiera tiene voz y ahí está el problema. No hay una medida, no hay una conciencia de no tengo nada para decir, entonces me callo. No, eso no pasa. Claro. Eso no pasa, lamentablemente. Pero bueno, a eso apuntamos. Sí, entonces, una cosa muy interesante es poder observarnos y decir, capaz que tengo que hablar menos. Capaz que no tengo que decir tanta cosa y darle más valor a lo que digo. Por lo tanto, cuando voy a abrir la boca, voy a... eso, como no estoy hablando tanto, cuando digo algo, le voy a dar un valor importantísimo a lo que voy a decir. Entonces voy a decir algo que realmente salga de mi corazón, por decirlo de una manera. Me parece que es importante esto, ¿no? Esa observación. Salga del corazón o salga de la reflexión. ¿De dónde sale? Y de la atención a lo que uno va a expresar. Yo tengo que agradecerle a mi tartamudez, Ajá. que Claro. me lleva a organizar bien lo que quiero decir Ahí va. antes de largarlo, Claro. porque de lo contrario estaría con el trancadísimo. Nunca te escuché tartamudear. Hace muchísimos años que logré controlarlo. Claro. Pero te ha llamado la atención mis pausas largas. Ajá. Y que elijo muy bien lo que voy a decir y estiro las palabras. Eso es para no tartamudear. Y para no usar las muletillas, que son viste, Claro. esos son muletillas ahí va. en las que uno se apoya Sí. cuando no encuentra la forma de terminar la frase. En mí es básicamente para no tartamudear, tengo que elegir muy bien, entonces mi mente aprendió a funcionar con Ahí un va. foco que me permite no tartamudear. Ahí va. Te quedó bien, ¿eh? Me quedó bien. Te quedó bien, te quedó bien. Me suena bastante lindo. Hay mucha gente que se aburre con mis pausas largas. Claro. Con mi forma demasiado floja de hablar. Porque va. le gustaría que fuera un poco más ágil. La cuestión es que no puedo ser más ágil. No es necesario tampoco. Eso es porque la locura en la que estamos, que todo tiene que ser rápido y para ayer. No es necesario. Me ha pasado de terminar riéndome porque de pronto en algún debate yo me quedo callado y me dicen, bueno, pero habla, defendé tu postura. Y me tengo que quedar callado porque el apuro para responder me lleva a tartamudear. Claro. El problema de mi tartamudez es que se me agolpan las cosas en mi cabeza y no se pueden decir todas las cosas, Exacto. ¿no? Entonces aprender a calmarme y aprender a organizarme fue parte del tratamiento para vencer la tartamudez. Entonces, ¿cómo eso, no? Como todo puede ser útil para que nosotros podamos crecer como personas. En este caso, la tartamudez, Sí. ¿no? Sí. Pero puede ser cualquier otra cosa. Es que mi tartamudez
me ha llevado a ser muy directo y cruel en muchas situaciones. Ah, Pero de algo de lo que puedo jactarme es que mis palabras no tienen doble sentido. ujú, Yo puedo ser hiriente y directo, pero por directo, claro. no por Ujú. doble sentido. Y cuando uso el sarcasmo lo uso para divertirme y para que nos divirtamos todos. Claro, claro. Pero sí sé que soy crudo Ajá. muchas veces en mis Ahí va. opiniones. Pero tiene que ver con la obligación de estructurar bien Ujú. lo que voy a decir y de la economía en palabras para Claro. que el concepto de lo que tengo que decir Ujú. se entienda en pocas palabras. Porque si no acabo tartamudeando. Claro. Fue un gran maestro, digamos, la tartamudez. Sin duda. Porque te llevó a que, o te obligó a que fueras más consciente de lo que decís. Me obligó a ser consciente de mí. Claro. Sin duda, me causó trastornos y lágrimas mucho Sin duda, tiempo. claro. Porque hubieran cosas que quise decir y nunca las pude decir. Ujú. O nunca las dije a tiempo. Claro. Entonces, bueno, hoy que puedo decirlas, las digo Ujú. sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de doble sentido, pero Claro. además sin ningún tipo de enojo. Eso es importante. Sí. Eso es importante. Porque cuando entra ahí el enojo en la comunicación se desvirtúa. Pero bueno, nada. Sí, la gente dice, no, lo dije sin pensar. Yo es una excusa que no tengo. No Claro. puedo decir, lo dije sin pensar. Sí, no, ahí ya no tenés esa No, yo no tengo esa excusa. excusa, imposible. Entonces, bueno, en los últimos minutos de este maravilloso programa, compartir eso, ¿no? Que a medida que nos vamos haciendo conscientes, también nos vamos haciendo conscientes de nuestro poder y del poder co-creador, ¿no? Y es importante que tomemos conciencia de esto, de que somos co-creadores de la vida, con la vida, Sí, con el Sí. universo, con Dios, como quieras llamarle, sí. y eso nos hace responsables de lo que creamos, de lo que manifestamos y de lo que decimos. Hay que entender que uno es responsable de lo que vive. Le guste o no escucharlo. Uno es responsable de lo que vive. Sí, Porque uno decreta la propia enfermedad o la propia salud. Con las palabras. Sí. Uno decreta la propia riqueza o la propia pobreza con las palabras. Claro. Y uno decreta la sensación de gratitud o la sensación de desgracia con las palabras que uno usa. Ujú. Uno es víctima de las consecuencias del entorno Sí, en parte. cuando uno es pequeño. Claro. En el momento en que uno toma conciencia de poder decir, bueno, para mi vida yo la quiero de esta manera y me siento feliz y agradecido porque voy hacia esta meta que me impuse. Y la meta puede ser cualquiera, Claro. absolutamente personal. En ese momento uno es responsable. Sí. Pero además uno es responsable cuando uno dice, no, porque por culpa del gobierno, o por culpa del vecino, o por culpa de mi mujer que no me deja, o por culpa de mi marido que no me deja, o por culpa de mis hijos que no tengo tiempo. Cuando uno pone afuera el poder, Sí. bajo cualquier excusa, uno es responsable de dar ese poder al otro, y por lo tanto la responsabilidad solo es de uno. Sí.
Yo no, porque yo dejé que decidiera en mi vida y la hizo. Pero vos decidiste que él decidiera. Claro. La Sí, culpa sí. es tuya. Vos decidiste que otro La decidiera. responsabilidad es tuya. Si Sí. le das a otro tu auto para que lo maneje y te lo choca, vos se lo Claro. diste. Claro. Nadie te lo toca sin permiso. Sí, sí, En tu vida vos decidís darles a otro total. el poder. Y eso es lo que estamos en ese proceso de transformación, ¿no? De empezar a ser conscientes del poder Conscientes. que tenemos. Y que bueno, y que la conclusión siempre es la misma y lo vamos a repetir hasta el hartazgo. El camino es hacia adentro. Y nos van a escuchar repetir esto una y otra vez. Permanentemente. Vamos a seguir mantralizando esto. El camino es hacia adentro, no el afuera es un distractor, nada más que eso. El afuera nos hace creer que podemos arreglar algo en el afuera. Y eso es una gran ilusión, una gran maya, como dijeran los hindúes. Pero bueno, sabemos también que el camino hacia adentro no es florcitas y pajaritos solamente. No, Suele sin ser duda. arduo, Pero es el trabajo más duro que existe. claro. Es la cosa más Es el laburo más difícil que hay. hardcore. Sí. Si hay una tarea difícil es conocerse uno mismo Claro. y descubrirse a uno mismo. Pero es la que mejor paga en todo el universo. Totalmente. Es la que mejor paga y por eso vale la pena. Exacto. Y bueno, y esto de a partir de ahí cómo nos expresamos y qué decimos y con qué intención la decimos lo que decimos. Generalmente cuando alguien conecta con una verdad personal, individual, sabe que el primer afectado es uno, pero que también cuando uno expresa, manifiesta o dice algo es para el bien común, no solo por el interés de un partido, cuadrito o mi grupo de amigos o quien sea, es para el bien general, porque se entiende y hemos entendido que todos estamos absolutamente conectados y que si yo soy feliz puedo transmitir eso a la vida y a todos los seres humanos, obviamente, también. Sí. Así que eso, gracias también, ¿no? El agradecimiento. Siempre. 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 Yo debo confesar que a veces me olvido, se me pasa por alto y me agarra la mente, pero es muy interesante también esto de tener un lugar a donde volver, ¿no? Que es nuestra esencia, porque siempre somos eso. Sí. Entonces, cuando tomamos conciencia de que hay un lugar a donde volver, a donde ir, a donde refugiarnos, también porque es un gran refugio nuestra esencia. Sí. Cuando conectamos nuestra esencia, se produce algo espontáneo que es relajación. Nuestro cuerpo se relaja espontáneamente. Y eso es impagable. Y ahí además el cerebro obedece a las sensaciones físicas y a los estímulos físicos. Claro. Y cuando uno hace el gesto de sonreír, el cerebro entiende que todo está en orden Claro. y baja el cortisol y la adrenalina y aumenta la secreción de serotonina y dopaminas. Claro. Por lo tanto, gente, sonrían, Ahí va. que la sonrisa disuelve las tormentas. Y esto de sonreír también nos lleva a esto otro que es el juego, que nosotros venimos a jugar. Después pensamos y nos hacen creer que venimos a competir, pero no venimos a competir, No. vinimos a jugar.
Y si estamos compitiendo, lo hacemos para divertirnos, no para que otro pierda. No. Y ahí deja de ser competencia. Claro. Simplemente es un juego. Así que, gente, jueguen, diviértanse, disfruten y abracen la vida con total intensidad. Hasta la próxima.